Una de mis tareas es darles una hoja de ruta de lo que van a escuchar. Primero, una breve autopresentación, después una breve presentación de nuestros dos ponentes, hombres interesantes y admirables, con los que me siento honrado de poder compartir este tiempo. Y por último, una discusión entre los tres en inglés, con posibles preguntas del público si el tiempo nos permite. Bueno, entonces, para los que no me conocen, yo tengo el honor de ser el editor de una revista semestral llamada European Conservative, paneuropea en inglés. Hay copias allá afuera si quieren darle una ojeada. Esta publicación surge originalmente de algo llamado la Sociedad Vandenborg, un grupo de intelectuales conservadores fundado en 2006 por Andreas Kineking, un filósofo jurídico de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. También el filósofo político Ondráš Lánci, ex rector de la Universidad Corvinus en Budapest. El ya difunto Caspar von Schrenck-Notzing, un destacado pensador de la derecha alemana de la posguerra y editor de la revista Criticón, que ya no existe. Y también el difunto Sir Roger Scruton. Vale la pena señalar que la Sociedad Vandenborg es el mismo grupo que en 2017 produce la Declaración de París, una Europa en la que podemos creer. Esta es una declaración de principios ratificada por muchos de los miembros de la Sociedad Vandenborg, pero también firmada por el eurodiputado Richard Legutko, Dalmacio Negro, Remy Bragg, Chantal del Sol, Pierre Manon y el fallecido Robert Speyman, entre otros. Esta declaración, por si acaso, está traducida a 25 idiomas y la versión española también está firmada por muchas personalidades del mundo intelectual español, algunas de las cuales están aquí. Y la pueden encontrar en el sitio web thetrueeurope.eu. Ahora, hablando de la revista European Conservative, con el paso de los años ha estado creciendo. Empezó como algo de 4 páginas, sin fondos, editada y escrita por voluntarios. Y ha estado creciendo. Yo lo mandaba por email o por internet como PDF gratuitamente. Y ahora tiene 128 páginas. Algo totalmente inesperado. Hace unos años la rediseñamos, más bien hace año y pico, año y medio, la rediseñamos y la relanzamos con nuevos diseños, con un equipo profesional y ahora es otra cosa totalmente diferente. Y su sitio web también ha estado creciendo, con más noticias y análisis diario. 2 palabras finales sobre esta revista European Conservative, si me permiten. Primero, la belleza y la herencia del Occidente son sumamente importantes para nosotros. En esto recibimos inspiración de algo que ya no existe, llamado FMR, la revista homónima del difunto Franco Maria Ricci, que durante muchos años produjo la que entonces se llamaba la revista más bella del mundo. Además de la belleza, nosotros también buscamos entender y difundir las ideas y pensamientos de lo que llamamos conservatismo respetable. Esto abarca las ideas tradicionalistas, como de Jaime Nogueira Pinto en Portugal. También se extiende a algunas ideas liberales clásicas, pero también buscamos ampliar la comprensión del pensamiento aristocrático y monárquico de vez en cuando. En definitiva, nos interesa todo aquello que se resiste a las abstracciones políticas y a los movimientos ideológicos de masas que inevitablemente pretenden reinventar la sociedad o crear un hombre nuevo. Ahora, hablando de los 2 ponentes. Creo yo que representan 2 estilos o concepciones diferentes de este conservatismo respetable. Primero, el doctor José María Benito, allá en la derecha, es doctor en filosofía e historia, además de ser doctor en Derecho por la Universidad de Münster. Recibió un máster en Derecho de Harvard Law School y su Juris Doctor en Derecho de la Universidad de Navarra.
Ha ejercido la abogacía en una gran variedad de funciones, asesorando fusiones empresariales, representando a empresas multinacionales, y es autor, editor o colaborador de decenas de publicaciones. No las voy a mencionar todas. Me vas a disculpar, por favor. El otro ponente es Dr. David Engels, aquí a mi izquierda. Un buen amigo. Actualmente es profesor de investigación y analista principal en el Instituto Zachodny de Poznań, en Polonia. También es, o lo era, profesor de Historia Romana en la Universidad Libre de Bruselas. David es un autor prolífico y sus diversos libros y monografías han aparecido en numerosas lenguas, algunos de los que han aparecido en español también. Creo que hay algunas en la mesa allá afuera. David, bienvenido. Antes de escucharlos al doctor Benito y al doctor Engels, voy a monopolizar este micrófono un poco más, si me permiten. Aún si no me lo permiten. Me gustaría ofrecer mis propios pensamientos y observaciones sobre el tema de esta mesa redonda, Europa Hoy, Desafíos y Respuestas. Espero que mis comentarios proporcionen un poco de contexto para las posteriores ponencias de Dr. Benito y Dr. Engels. Desafíos. En primer lugar, permítanme hablar de uno de los retos que nos enfrentan. Cómo convencer a la gente de que el reto actual es principalmente cultural y espiritual, no económico ni político. Creo que muchos de nosotros tendemos a perder de vista este simple hecho. Como lo han dicho otros, politics is downstream from culture. O sea, la política es la corriente que desciende de la cultura, creo que se diría así. O mirando más atrás, en los años en que los católicos estadounidenses Frederick Williamson y L. Brent Bozell vivían en San Lorenzo del Escorial y asistían a los actos de Montejurra y dirigían a escuelas de verano para jóvenes conservadores, su mensaje era igualmente: lo político es más profundo que lo económico y lo cultural es más profundo que lo político y lo espiritual es aún más profundo que lo cultural. Deberíamos recordar este mensaje, ya que hay una tendencia, tanto en la derecha como en la izquierda, a centrarse demasiado en los aspectos materiales de la vida. Nos preocupan más los índices bursátiles que nuestras familias o nuestras iglesias o la natalidad o nuestra herencia cultural. Como le expresó, o como le expresa más bien el filósofo François Javier Bellamy, que creo que estará con nosotros mañana, la indiferencia hacia nuestro patrimonio occidental es fundamentalmente consecuencia de una ingratitud y egoísmo. Si bien nos beneficiamos de todo lo que nuestros antepasados crearon y lograron, realmente no lo comprendemos y lo despreciamos. ¿Cuántos niños, cuántos adultos, pregunta Bellamy, entienden lo que ven en la obra de nuestros museos, nuestras ciudades, nuestros jardines, en la arquitectura de nuestras catedrales? Lamentablemente yo creo que son muy pocos. Pero hay algunos líderes conservadores que insisten que primero necesitamos crecimiento económico antes de que podamos hacer el verdadero trabajo de restauración y renovación. No estoy de acuerdo. Creo que ese punto de vista es típico en entornos en los que la gente siempre ha mirado al Estado como fuente de sus soluciones, como un mecanismo con el que se pueda aliviar las tribulaciones y sufrimiento de la vida. De hecho, permítame decir algo especialmente provocador: que las situaciones de emergencia, las depresiones económicas, incluso quizás en cierta medida la pandemia, han podido servir para volver a unir nuestras familias. Ha sido interesante realmente ver cómo en los 2 últimos años mucha gente ha vuelto a formar unidades familiares mucho más fuertes que antes, lo que ha llevado a una reconstrucción de los lazos intergeneracionales que la atomización hiperindividualista había cortado. En estos últimos años, muchos han optado por llevar una vida más sencilla, redescubriendo sus raíces y reconstruyendo los pueblos abandonados de su juventud, como lo dice un poeta norteamericano.
Es una respuesta alentadora a tiempos muy, muy difíciles. Surge la duda, entonces, que tal vez los acontecimientos que están fuera de nuestro control no sean útiles. También me hace recuerdo de algo que dijo el neoconservador norteamericano, y ojo que no soy neoconservador, pero en este caso, en una ocasión, este neoconservador, Irving Kristol, tuvo razón, creo. Él dijo, no hay nada malo en los Estados Unidos que no pueda curarse con una larga y dura depresión. Fuerte, ¿no? Pero él estaba hablando de que esas depresiones económicas nos obligan a encontrar nuevas formas de vivir y quizás regresar a nuestros pueblos natales. Y por escandaloso que pueda sonar a nuestros oídos modernos, la pobreza recuerda a la gente las cosas verdaderamente importantes de la vida. Respuestas. Ahora, permítanme enumerar muy brevemente, sin ningún orden en particular, algunas posibles respuestas a los desafíos actuales, especialmente por parte de la derecha. En primer lugar, está la respuesta nacionalista populista, el rechazo a nuestra actual clase dirigente, el ruling class. Ya sea que uno mire al Brexit o la elección de Trump o Bolsonaro o el ascenso de partidos como Fratelli d'Italia o Vox o Chega o Reconquête, hay crecientes movilizaciones de masas y resistencia populista contra nuestros mandarines de la Unión Europea. Es demasiado pronto para juzgar este fenómeno, pero lo encuentro interesante, un poco estimulante, quizás saludable, no lo sé, ya veremos. En segundo lugar, está la idea de crear una especie de comunidades intencionales basadas en, prestándome un término del filósofo Manuel Castells, identidades de resistencia. Esta idea puede encontrarse en la opción benedictina de Rod Dreher, que también estará con nosotros. En tercer lugar, hay respuestas nacionales, como las que acaba de hablar Zoltán Szalay, respuestas como la de Hungría, que ha reforzado sus familias y sus fronteras, apoyando a las familias y a la natalidad y maternidad y defendiendo la identidad nacional y las tradiciones, están preservando su país, protegiendo el bien y evitando el malestar que otros países de Europa occidental han visto. En cuarto lugar, está la creación de opciones académicas alternativas en todo el mundo. Una nueva constelación de nuevas escuelas e instituciones educativas, nuevos centros de investigación, como CEFAS, en las que la gente ha dado la espalda cada vez más a las corruptas instituciones académicas que han sido, hay que decir la verdad, completamente tomadas por los zombies de la ideología woke y se han hecho responsables de su propia formación intelectual y espiritual a través de programas como, bueno, no son programas, pero a través de actividades como homeschooling, educación en casa. No nos equivoquemos, estamos en una guerra por las mentes, los corazones y las almas de nuestros hijos. La construcción de instituciones alternativas es más necesaria que nunca. Y yo diría que lo mismo ocurre más allá del ámbito educativo, en el panorama de los medios de comunicación, por ejemplo, donde los medios de hoy son totalmente cómplices en la revolución cultural. Colaboran con la guerra contra el orden natural y simplemente ya no podemos confiar en ellos. Así que tenemos que hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que crear nuestras propias empresas, tenemos que crear nuevos medios de comunicación y boletines y revistas. Celebro, por ejemplo, la creación de Centinela aquí en España, o incluso el relanzamiento del debate. Muy buenas iniciativas. El objetivo final es volver a un mundo impregnado del espíritu del humanismo cristiano, lo que yo llamo resacralización del mundo, como yo mismo he argumentado en la colección de David Engels llamada Renovatio Europa. Ahí yo escribí lo siguiente: no podemos esperar una cristiandad renovada sin una recristianización total del Occidente, pero debemos comenzar con nosotros mismos.
con nuestro trabajo y nuestras actividades, integrando todas estas dimensiones ordinarias de la vida con lo sobrenatural. Con esto llego a mi último comentario. Ninguna de las respuestas que he mencionado brevemente, ninguna respuesta política, ningún programa del sector público o privado, ninguna asociación de voluntarios tendrá importancia si no somos nosotros mismos ejemplos de ética y virtud. No importa cuántas estructuras alternativas construyamos, si nosotros mismos no volvemos a la fuente de todo, a la fuente de la creación, nuestros esfuerzos serán inútiles y la tierra que labremos inerte. Como escribió el teólogo francés Jean Danielou a mediados de los años 60 en Oración y Política, en inglés se llama Prayer as a Political Problem. Él dijo, no puede haber civilización si la adoración no tiene cabida en ella. Tal vez otra forma de expresarlo es con las palabras de un sacerdote español muy conocido. Estas crisis mundiales son crisis de santos. Al dejarles con este pensamiento, quiero invocar a mi propio abuelo materno, si me permiten, y perdonen que lo mencione aquí, pero es una fuente constante de inspiración. Periodista, diplomático, hombre de letras, católico, esposo y padre, lo tengo muy presente todos los días. En todo lo que hizo, buscaba la excelencia y vivía con una clarísima comprensión de lo que la virtud cristiana exige. En un capítulo del libro dedicado a mi abuelo, titulado El arquitecto del periodismo, el escritor boliviano Luis Ramiro Beltrán escribe lo siguiente. En un artículo premonitorio que publicó en marzo del 85, Guillermo Céspedes Rivera, mi abuelo, anticipó la hora de su muerte con orgullo y buen humor, escribiendo lo siguiente. Mañana, cuando deba emprender la última etapa de la existencia, frente a los 4 evangelistas, los 4 amigos mirarán mis manos. Están limpias y vacías. Comentarán con una sonrisa. Y un gesto cariñoso me señalará el camino hacia una bellísima y maravillosa galaxia. Que todos aspiremos a ser como él. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Albino Mario Fantini. Muchísimas gracias, Elio Gallego, por haber organizado esta maravilla, que son estos días de poder hablar de todos estos temas y además con personas como Albino Mario y como David Engels. Y me alegra muchísimo que después podamos tener un debate. Hoy coincidimos sin duda en los objetivos y sin embargo pues, puede haber diferencias en cómo vemos, en cómo interpretamos las situaciones o todo eso va a ser enormemente enriquecedor. Pero de nuevo, muchas gracias, Elio, muchas gracias también, don Fidel, por estar aquí. Alfonso Bollón de Mendoza y Jaime Mayor pues, han dado inicialmente el marco de lo que vamos a hablar a lo largo de estos días. Bueno, yo he preparado un texto que voy a leer también para favorecer a los intérpretes, si ello hace falta, y para tenerlo escrito, que se titula Lázaro, levántate y anda, las dimensiones de la crisis europea, geopolítica, civilizacional, filosófica. 1. La crisis europea. En un reciente libro de 2021, con el significativo título La Iglesia arde, Andrea Riccardi, el fundador de la Comunidad de Sant'Egidio y exministro del gobierno italiano, ha puesto el dedo en la llaga. En el incendio de Notre Dame en París, Riccardi ve el símbolo terrible de algo que puede ocurrir y que quizás esté ya ocurriendo. La marginación y el rechazo hasta llegar a la desaparición del cristianismo en Europa. Y cito, Notre Dame arde y el cristianismo se apaga, escribe Riccardi. Es la imagen menguante de la madre en el marco de la Iglesia que ha alimentado gran parte de la historia y la cultura europeas.
la suerte de Notre Dame prácticamente materializa bruscamente lo que le ocurre al catolicismo en Francia, en varias partes de Europa y en el mundo entero. Y cierro la cita. ¿Qué duda cabe que Europa es mucho más que la Unión Europea? De la misma manera que la crisis europea tiene raíces mucho más hondas que el Brexit, las debilidades institucionales, la cuestión de las relaciones entre la Unión y sus Estados miembros, o la dificultad de articular un sistema de gobierno democrático en ese permanente dilema planteado entre un capitalismo que es global y las soberanías y la democracia que siguen siendo nacionales. No seré yo, desde luego, quien le niegue a la Unión Europea todo lo alcanzado. La globalización económica, una realidad, exige instituciones supranacionales de gobernanza eficaces, como ha vuelto a poner de manifiesto la pandemia. En cuanto a fenómeno innovador de cooperación supranacional, como garante de la prosperidad económica, de la estabilidad monetaria y de la eliminación de las guerras entre sus miembros, la Unión Europea es difícilmente sustituible. No veo que una vuelta a la Europa de la estatalidad y de las soberanías nacionales, esto es, a la Europa de Westfalia, con su primacía del equilibrio de poderes, supusiera una mejora considerable respecto a la dinámica de negociación permanente de la Unión Europea que hace posible habitualmente la integración de intereses muy dispares. Pero sin duda tampoco va a ser la Unión Europea quien pueda dar ninguna solución a la crisis europea. Esta crisis tiene características civilizatorias y viene de lejos. Posee dimensiones muy profundas. Exige una nueva síntesis entre fe y razón y como consecuencia entre religión y vida, entre la verdad, la moralidad y la racionalidad. Exige una resurrección. Decía Christopher Dawson que las épocas de muerte, cito, y nacimiento de culturas son las más desprovistas de luz de la historia. Final de la cita. La pregunta, el auténtico tema de nuestro tiempo, es efectivamente dilucidar si estamos al final de una era, la de la cultura europea y occidental. Este final de época se manifestaría en esa profunda transformación de la que estamos siendo testigos cada día, del marco de referencia en el que ha vivido y se ha desarrollado nuestra civilización. Falta de luz. Fueron los poetas, desde finales del siglo XIX y en particular en los años 20 del pasado siglo, quienes con su aguzada sensibilidad anticiparon muchos de los sentimientos de la crisis. Desde el famoso verso de Yeats, todo se desmorona, el centro ya no aguanta, hasta ese eulogio triste que es La tierra estéril, de Thomas Stearns Eliot, poemario del que conmemoramos precisamente el centenario de su aparición. La crisis de Europa tiene una larga génesis y varias dimensiones que se alimentan mutuamente, pero que conviene diferenciar para poder entender los desafíos y las posibles respuestas. En el nivel más inmediato se trata de una crisis de orientación en el mundo. Como es bien conocido, Europa, a partir del siglo XVI, con la eclosión de las mentalidades que conocemos como Renacimiento, con el descubrimiento del Nuevo Mundo, la circunnavegación del planeta, el primer comercio global y la apertura a la curiosidad científica y su progresiva aplicación a la técnica, consiguió sobrepasar a otras regiones del mundo, como China, que hasta entonces habían sido más avanzadas. Y tras el desarrollo del capitalismo y los sucesivos avances tecnológicos, se convirtió en el siglo XIX en la región hegemónica, cultural, económica y políticamente. La actividad de la inteligencia occidental, que se manifestó tanto en la invención científica y técnica, en el descubrimiento geográfico y en la delimitación cartográfica del mundo, como en la ampliación de las posibilidades de acción social y política, respondía a un impulso creador nuevo. La cultura europea realizó su propia síntesis entre religión y vida, que respondía a la nueva síntesis entre fe y razón que el cristianismo llevó a cabo. Las otras grandes civilizaciones mundiales realizaron su propia síntesis entre religión y vida, pero luego mantuvieron inmutable su orden sagrado durante centurias y aún milenios. La civilización occidental ha sido el mayor fermento de cambio en el mundo, porque el cambio en el mundo se convirtió en parte integrante de su ideal de cultura. De ahí los continuos renacimientos y restauraciones, a través de los cuales se hacía patente el vigor de la vinculación originaria entre fe y razón, religión y vida, Atenas y Jerusalén en el mundo occidental. Paso al segundo punto, geopolítica de la post-Europa al post-Occidente.
Este dominio de Europa se prolongó gracias al poder alcanzado por los Estados Unidos a comienzos del siglo pasado y tras las dos guerras mundiales, constituyéndose en la hegemonía de lo que se vino a denominar el Occidente. Se trataba en realidad de un nuevo Occidente, una nueva Restauratio Imperii. Los Estados Unidos eran el nuevo Imperio Romano y la religión civil americana era la nueva síntesis entre la religión y el orden social. Esta restauración se trasladó también a los países europeos y fue el origen de los partidos demócrata cristianos que cumplieron su papel hasta la puesta en cuestión radical que supuso la Revolución Cultural del 68. En realidad, ni los Estados Unidos ni Europa se han repuesto intelectualmente del desafío que levantaron la posmodernidad y la deconstrucción, lo que podríamos denominar el postracionalismo, ni de sus consecuencias políticas, entre otras las políticas de la identidad y del antioccidentalismo. Aunque los norteamericanos moldearon al mundo de acuerdo con su propia ideología, la que se conoce como el liberalismo internacionalista, sus principios estaban basados en la evolución del pensamiento europeo, dignidad de la persona humana y derechos humanos, sistemas democráticos de gobierno, cooperación internacional sustentada en el libre comercio, en el multilateralismo y las organizaciones internacionales. Pero la hegemonía occidental, bajo el paraguas de seguridad norteamericano, es ya en gran medida historia. Y nos encontramos ahora ante un punto de inflexión civilizacional más que histórico. Después del mundo post-europeo, nos situamos ante la emergencia de un mundo post-occidental. Como afirmó el filósofo checo Jan Patočka, 1901-1977, Europa se habría suicidado en las dos guerras mundiales, pero habría generado la mundialización de sus instituciones y cultura, una mundialización encarnada en una herencia espiritual europea que habría que recuperar. Esto es lo que decía Jan Patočka en un libro, L'Europe après l'Europe. En España, Luis Díaz del Corral realizó un diagnóstico similar con su El rapto de Europa. Patočka sabía bien de qué hablaba. Perseguido por los nazis y luego por los comunistas, tras su firma junto a Václav Havel de la Carta 77, el manifiesto de la oposición checa, fue encarcelado, sufrió un brutal interrogatorio y murió pocos días después. Era preciso, según Patočka, repensar ese nuevo mundo post-europeo. Una propuesta incluso hoy más actual, en una situación en la que los países europeos ya solo suponen el 7% de la población y el 16% del Producto Interior Bruto Mundial, después de que entre 1870 y 1913 el PIB europeo hubiera supuesto el doble. Una Europa después de Europa en la que el continente se articulara verdaderamente como unidad para asumir un papel relevante en la gobernabilidad del nuevo mundo globalizado. El problema es que esa herencia espiritual europea que, según Patočka, hoy deberíamos recuperar, es negada por nosotros mismos. Occidente se ha convertido en una fábrica de pensamiento y actitudes antioccidentales. Vivimos en un ambiente intelectual en el que el ejercicio habitual es la autoflagelación por los errores y pecados del pasado. El antiimperialismo, el poscolonialismo, el rechazo a la historia occidental y a sus protagonistas, la crítica al eurocentrismo, son manifestaciones de esa grave duda de Occidente sobre sí mismo. En estos mismos momentos, y leo que Rusia avanza hacia Odessa, la inexistencia de una política exterior y de defensa europeas muestran hasta qué punto la Europa creada en la posguerra y encarnada en la Unión Europea no ha respondido a las exigencias de ese volver a pensar estratégica y geopolíticamente Europa. La crisis ucraniana, una de cuyas razones es la dramática ausencia de una política europea respecto a Rusia, está siendo la última manifestación de este grave déficit de origen. Ello ocurre tras la irrelevancia europea en los conflictos anteriores, Siria, Irak, Afganistán o la vergüenza de Libia. La historia europea ha dejado de tener significación histórica universal para pasar a ser una historia regional más. Pero la cuestión ahora es si esa debilidad europea, tras el secular desafío que supone la vuelta de China a la historia universal, se expande hacia el conjunto del nuevo Occidente que fue reconstruido por la Pax Americana. Es decir, al primer nivel, al geopolítico, la pregunta ahora, a mi modo de ver, es saber si nuestro mundo va a ser no solo post-europeo, sino también post-occidental. Una victoria de Trump o de alguno de sus adláteres en las elecciones norteamericanas en 2004 nos ofrecería en bandeja una rápida respuesta a este interrogante. Pero hay que seguir mirando con mayor detenimiento,
existen un segundo y un tercer nivel de la crisis europea que se asientan más hondamente en las raíces y que son causas principales de la debilidad estratégica y geopolítica. Voy a mi punto 3, el final de la civilización europea, entre interrogantes. Ese segundo nivel, el primero, es lo que podríamos definir como la erosión de la conciencia cultural europea. No pocos pensadores de comienzos del siglo XX, del periodo de entreguerras, intentaron explicar el fin de la cultura europea como si se tratara de una consecuencia de la decadencia orgánica de las civilizaciones. Construyeron una morfología de las culturas basándose en una visión circular de la historia, como Oswald Spengler, el que es un gran experto, nuestro amigo David Engels, en su monumental La decadencia de Occidente. O la interpretaron como una pérdida de capacidad de reacción inventiva frente a los nuevos desafíos civilizacionales, así Arnold Toynbee en su no menor titánico A Study of History. Pero tanto Spengler como Toynbee, quienes sin duda acertaron al actuar como Casandras y avisaron, tocando la campana con fuerza, acabaron viendo la historia una especie de demiurgo en el que se encarnaba el esquema mítico del eterno retorno o la unidad del flujo plural de civilizaciones y culturas. Toynbee imaginó una religión sincretista que aunara todas las religiones como única salida para Occidente. Spengler se contentó con señalar que nos encontrábamos en el punto final de la civilización europea. Esta conciencia de una cultura agónica responde al sentimiento de haber perdido su propio impulso creativo e innovador. La civilización europea siente que ha cumplido su función histórica y anticipa que ya no es capaz de reaccionar frente a los desafíos del mundo exterior. Hoy vemos que esta cultura no garantiza siquiera su propia renovación demográfica y se transforma en una cultura de la muerte. El período de entreguerras creyó que se podía responder a esta pérdida de impulso vital con una renovación de la cultura europea desde la fenomenología y desde el análisis y la renovación del lenguaje. En realidad, se buscaba una nueva síntesis entre fe y razón, entre razón y vida. Y así tampoco faltaron quienes, como Eliot y el conjunto de la renovación católica en Gran Bretaña, insistieron en que sin religión no habría cultura ni sociedad. La religión, afirmaba Eliot, no sin ironía, cito, confiere un significado aparente a la vida, proporciona el marco en el que se desarrolla la cultura y protege a la humanidad del aburrimiento y la desesperación. También en Alemania, desde posiciones completamente distintas, y por eso los he escogido, los filósofos de la Escuela de Frankfurt interpretaron esta erosión del pensamiento europeo como un progresivo debilitamiento de la sustancia que anima a la racionalidad. Horkheimer, Adorno o Walter Benjamin partían del materialismo histórico, pero quizás por ello mismo no dejaron de estar tentados por la nostalgia de lo sagrado. Con el trasfondo apenas explicitado de la apocalíptica judía, interpretaron ese cierre de la mente europea como una sucesiva erosión de la racionalidad. Desde la racionalidad material directamente vinculada a la fe, hasta su sustitución por la racionalidad formal del positivismo, particularmente influenciable por los mitos políticos de los años 30, en un tercer estadio, la racionalidad, vaciada en su contenido por la racionalidad económica, era desplazada finalmente por la hegemonía de la racionalidad tecnológica. Cuarto punto, la agresión antimetafísica. Pero previamente a la erosión de la conciencia cultural, el pensamiento europeo había desarrollado las bases de su propia puesta en cuestión radical con la agresión antimetafísica. Tuvo su punto álgido en las filosofías de la sospecha de finales del siglo XIX. Marx, Nietzsche y Freud vieron en la religión el origen de las alienaciones del ser humano, la farsa que impedía el verdadero desarrollo de todas sus potencialidades, el límite al superhumano, al transhumano. Y estos filósofos de la sospecha fueron los grandes inspiradores intelectuales, como sabemos, del 68 y del post-68, el ambiente espiritual en el que todavía estamos intelectualmente inmersos. La clave oculta de los diferentes movimientos deconstruccionistas y antirracionalistas, todos ellos finalmente antihumanistas, ha sido el nihilismo. Nietzsche estaba convencido de que la cultura europea estaba abocada al nihilismo como consecuencia del proceso de secularización y propugnaba como paradójica solución la secularización de la secularización. En los derechos humanos, en la democracia, en el humanismo, había para el melancólico de Sils Maria todavía muchos restos de religión cristiana.
El eslogan «Dios ha muerto» pretendía ser un factor de movilización para inaugurar un nuevo orden social y político que reemplazase a la decadente cultura europea con un nuevo vigor y energía. Si la sinergia entre fe y razón, entre religión y vida, ya no era capaz de desplegar su dinámica de cambio e innovación, era preciso dar el salto del orden metafísico al reino de la intensidad y así constituir una moralidad que reafirmara el futuro. No deja de ser sorprendente, y a mí la verdad me emociona por haberla conocido un poco, a la par que aleccionador, que Jürgen Habermas, el heredero directo de la Escuela de Frankfurt, haya publicado en el año 2019, a los 90 años, su monumental obra de 1.700 páginas dedicada a la historia de la filosofía, y que su análisis se retrotraiga a la necesaria vinculación entre fe y razón, a la alianza entre Atenas y Jerusalén, como condición ineluctable para la supervivencia de la cultura occidental. La misma medicina que San Juan Pablo II y Benedicto XVI han propuesto, un fortalecimiento de la religión desde el logos y del logos desde la fe. Habermas identifica los diversos momentos fundacionales del pensamiento occidental y sus fases críticas, desde el nominalismo tardomedieval hasta el callejón sin salida de la filosofía trascendental y la devastación posmoderna, y emite sirenas de alarma. Diferentes crisis en la relación entre fe y razón se superaron con nuevas síntesis. San Agustín al final del Imperio Romano, Santo Tomás en el medievo tardío, Francisco de Vitoria al inicio de la modernidad, el intento fallido de Kant en la Ilustración. El orden liberal democrático de nuestros estados de derecho no es autofundante, dice Habermas, siguiendo al constitucionalista Ernst Wolfgang Böckenförde. Se basa en condicionantes que los sistemas democráticos por sí mismos no pueden garantizar. Europa, la Unión Europea, no puede subsistir sin unos fundamentos que le son implícitos, pero que deben ser reafirmados y hechos visibles en el espacio público, la dignidad de la persona humana en primer término. Es decir, el orden político exige el mínimo de reconocimiento de unos valores morales. La argumentación racional como base de la democracia requiere un axioma, esto es, que las verdades pragmáticas que hacen posible el discurrir social y político tengan al menos un origen genealógico identificable, una presencia, algo previo y más grande que ellas, la pervivencia de un sentido de autoridad y de verdad. Sin Jerusalén no es posible Atenas. Aunque Habermas no se atreva a mostrar todas las consecuencias, sus 1.700 páginas de la historia de la filosofía terminan en medio de una gran sorpresa. No un esperando a Godot, sino una reafirmación de la necesidad de esa revinculación permanente entre fe y razón, entre verdad religiosa y orden social y político. El pensador del lago de Starnberg reivindica incluso la capacidad de regeneración espiritual y real del mundo a través del culto sagrado. Sin una pervivencia del significado sagrado de la dignidad de la persona humana, no son posibles los derechos humanos ni el orden liberal democrático. Los famosos valores europeos, hoy tan cacareados, se convierten, sin la referencia al cristianismo, en flatus vocis, cuando no en la tiranía de los valores. Pero sin Atenas tampoco es posible la síntesis que crea la cultura europea, es decir, fe y razón se retroalimentan. Ese es el núcleo de la dinámica de la cultura europea. Y así el antirracionalismo de las últimas décadas no ha hecho sino alimentar el sentimiento anticristiano. Existe, por tanto, un nivel más profundo de la crisis, que es el filosófico-teológico. Es la continuación del largo enfrentamiento de lo que en ámbitos eclesiales se llamó la lucha entre el modernismo y el cristianismo. Solo que, si el modernismo buscaba sobre todo la marginación de la fe ante la absolutización de la razón, el ataque frontal que supone la deconstrucción y sus diversas derivaciones a la racionalidad occidental conlleva una radicalización de la ruptura del vínculo entre fe y conocimiento, entre la verdad moral y el orden social y político. Y termino, punto 5, las respuestas. San Juan Pablo II y Benedicto XVI han sido plenamente conscientes del desafío que suponían el modernismo tardío y el posmodernismo para Europa y la cultura occidental. Analizaron la situación cultural y teológica desde un punto de vista intelectual y religioso y propusieron diversos caminos. Juan Pablo II, por ejemplo,
Se enfrentó primero a las tentaciones de politización de la religión que se manifestaron en la teología de la liberación como una teología política y lideró un vasto programa de refundamentación de lo intramundano desde la fe, guiado por un acerado sentido histórico. Una prueba muy palpable de ello fue su insistencia en las raíces cristianas de Europa. Benedicto XVI hizo precisamente de una nueva vinculación entre Atenas y Jerusalén el marco de su acción pastoral e intelectual, subrayando en particular las patologías del relativismo, volviendo a poner en el centro de la teología moral y así también de la reflexión y la acción social y política el fundamento de la verdad. El Papa Francisco ha puesto el acento en una actualización del mensaje evangélico, de su carácter comunitario e inclusivo, de su humanidad, y no deja de subrayar la importancia de luchar contra la burocratización y los formalismos, de insistir proféticamente en la opción profundamente cristiana por los marginados. Considero que es un gravísimo error y una lamentable pérdida de tiempo perdernos en disputas internas. Todo el que no está contra mí, dice el mismo Jesucristo en el Evangelio, está conmigo. Es preciso saber salvar en cada propuesta lo que tiene de valioso. Las diferentes estrategias sugeridas, por ejemplo, para llevar a cabo la cristianización de Europa son positivas. Tiene su lugar la que se ha llamado la opción benedictina, pues es obvio que la oración y la vida espiritual siguen siendo el fundamento de cualquier acción exterior. Como lo tiene la educación y el acento en las minorías creativas, una propuesta de Benedicto XVI tomada curiosamente de Toynbee, o el diálogo amistoso con las otras posiciones y las oposiciones al cristianismo sugerido por el cardenal Scola, o la estrategia de resaltar lo cristiano implícito en la sociedad democrática. También considero que el debate actual sobre los intelectuales cristianos es útil. Puede servir para darnos cuenta de que hay que contrarrestar con argumentos, experiencias y sentimientos el ambiente cultural dominante. No creo que la cuestión se zanje con decir que lo importante es ser buen intelectual y que ser o no católico o cristiano sea un simple adjetivo. Lo católico afecta también de raíz a cómo se piensa y lo que se piensa. Y por supuesto hace falta las plataformas de movilización para hacerse presentes sin intimidaciones en el espacio público. Resucitar. Una nueva síntesis. No es el cristianismo lo que hiede, bien vivito y coleando en las vidas de muchos cristianos, comunidades y movimientos, quizás con más intensidad que en otras épocas. Lo que hiede no es el cristianismo, sino el hastío y el cinismo producido por la falta de fe, de esperanza y de caridad. Las polarizaciones que produce el casposo antirracionalismo post-68ista. Y lo que observamos es que quizás la gente empieza a tener ganas de resucitar, que se percibe un cierto retorno de la religiosidad de un tiempo acá, que el hartazgo respecto a las ideologías, los partidos, el aburrimiento que produce el indiferentismo y la variabilidad de las opiniones, la cacofonía de las redes sociales, el hastío con el todo vale, pudieran estar dando lugar a un deslizamiento hacia una cierta espiritualidad, a la valoración preferente de la bondad, el refugio en la experiencia estética, una búsqueda a veces un tanto desolada o con poco rumbo de lo sagrado. Se abre paso lentamente en Europa la atracción hacia un cristianismo esencial y originario, seguramente impreciso, de un cristianismo a la carta, con un prestigio creciente del silencio, la meditación, una especie de eremitismo y franciscanismo, y a la vez la repulsa imparable a lo institucional y a la autoridad. Un deseo irreprimible de verdad y a la vez una casi incapacidad mental de aceptar una verdad única. Ciertamente el cine, la literatura, el arte, también parte de la filosofía europea contemporáneas, tras la debacle posmoderna, parecen estar impregnados de esta ansia de gracia, de la gratuita y la misteriosa esperanza de un encuentro, de una presencia que se anhela percibir como don, tanto más ansiado cuanto la cultura de lo efímero, de lo inmediato, de la espectacularidad y lo superfluo logra enseñorearse de todo. Acabo. No deja de ser paradójico tampoco que quienes nos están haciendo ver de nuevo las maravillas de nuestra fe cristiana sean frecuentemente agnósticos, ateos o conversos. Pienso en Emmanuel Carrère o en la comprensión del cristianismo que nos ha transmitido Luc Ferry, o en la comprensión del cristianismo que nos ha transmitido, o en las reveladoras provocaciones, de un Fabrice Haddad, entre otros muchos. Una nueva generación de escritores, pensadores y poetas e incluso de políticos nos están mostrando la increíble revolución que supuso en sus orígenes y que sigue siendo hoy en día, quizás más acusadamente hoy en día, la idea cristiana del amor en todas sus dimensiones,
la vivencia de un Dios personal que se preocupa de cada uno, al que importa, como dice el Evangelio, hasta cada uno de nuestros cabellos, de un Dios que muere en la cruz por nosotros y que resucita, las inconmensurables consecuencias de la realidad de la resurrección de la carne o el don inefable, transformador de la gracia. No, no es cierto que el cristianismo en Europa esté muerto. Ha sido precisamente en momentos de oscuridad en la historia cuando su luz se ha hecho más patente. Quien hiede no es el cristianismo, sino la cultura de la muerte, el antihumanismo, la antirracionalidad, la antidignidad humana. Solo hace falta que nos impregnemos de luz y que salgamos afuera. Gracias. So, ladies and gentlemen, first. Bien, señoras y señores, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores por organizar esta conferencia y por permitirme escapar un poco de la realidad del invierno polaco. Como saben, estamos en el periodo de Cuaresma que empieza ahora. Todos tenemos que sufrir y yo voy a ayudarles con el sufrimiento, no solo presentando una conferencia muy deprimente, sino también retrasando el momento de la cena al que probablemente todos están esperando, unos 15 minutos. Vamos a hablar de la disrupción del futuro político en Europa. Una renovación de Europa en el espíritu de su tradición cristiana es una imagen que aparece en círculos conservativos en todas partes del oeste y, sin embargo, parece que no solo no nos acercamos a esta esperanza, sino que nos alejamos. El grado de corrupción moral y espiritual de Occidente está llevando a nuevas dimensiones cada día. Mientras tanto, no solo su salud moral y estabilidad económica se ven amenazadas, sino también su supervivencia misma como civilización independiente. Y no es solo por la inmigración en masa desde fuera de Europa, sino, mucho peor, por el aislamiento, el distanciamiento interno de los europeos de su herencia cristiana y, por lo tanto, de la propia esencia de su civilización. Las tradiciones occidentales también se nutren de fuentes distintas a las cristianas. Solo tenemos que pensar en la tradición grecorromana, en la tradición celta precristiana, germana y eslávica. Y la Iglesia desde entonces ha trascendido en el continente europeo y se ha enraizado en otras partes. Pero el cristianismo europeo y la identidad occidental tiene intersecciones muy amplias desde una perspectiva histórica que por muchos siglos las personas se han visto inclinadas a hablar incluso de identidad. Y queda claro que no se pueden arrancar las raíces de uno sin destruir el otro. No solo tenemos que echar un vistazo a los disturbios de 2020 y 2021, donde bajo el pretexto de solidaridad contra un racismo supuestamente sistémico, se produjeron enfrentamientos violentos en Estados Unidos, se extendieron a Europa y resultaron no solo en saqueos y agresiones físicas, pero también en daños sistemáticos y la destrucción de nuestra herencia cultural occidental. Durante años, incluso décadas, Occidente se ha visto marcado por una autodestrucción interna trágica, en la que algunas de las tradiciones más valiosas de nuestra civilización, la caridad, tolerancia e introspección, se han desprendido de las raíces espirituales y han sido adoptadas y desfiguradas por progresistas y ahora se están llevando al absurdo porque han abandonado su anclaje trascendental. Al mismo tiempo, la mayor parte de los conservadores están muy perplejos por la evolución actual de la corrección política, que cada vez es más opresiva y que es una presa fácil para el liberalismo, ignorando que es precisamente la idea de dejar hacer y las normas normales que solo se basan en la idea de no dañar a nadie, de negociar el consenso. Esto es lo que está en la raíz de la corrupción actual. Para establecer un nuevo punto
punto medio entre el liberalismo y la izquierda, tenemos que comprometernos a lo que llamo experialismo. Y se presenta junto con varios compañeros de toda Europa en mi libro Renovatio Europa. El experialismo obtiene su nombre del anhelo faustiano típicamente occidental de lo que está más allá del horizonte, lugares utópicos como las Hespérides, la Atlántida, Avalon, Utopía o Valinor. Y está caracterizado por un compromiso positivo con las tradiciones históricas de Occidente y, por lo tanto, la cristiandad, por un esfuerzo político de una unificación constructiva de las naciones europeas más allá de la burocracia de la Unión Europea y la estrechez de miras nacionalista. El experialismo defiende la idea de una Europa que, por una parte, sea suficientemente fuerte para proteger al Estado-nación individual frente al auge de China, la explosión demográfica de África, la difícil relación con Rusia y la radicalización del Oriente Medio. Pero, por otra parte, este tipo de Europa solo va a ser aceptada si se mantiene leal a las tradiciones históricas de Occidente en lugar de luchar contra ellas en nombre de un universalismo multicultural quimérico. Por lo tanto, sus pilares serían una defensa de la familia natural, una regularización fuerte de la inmigración, el retorno al derecho natural, una protección de un modelo económico socialmente responsable, una implementación radical de la subsidiariedad, una reinvigoración de las raíces culturales de nuestra identidad y una renovación de nuestro sentido de la belleza. Dada la situación actual, esto puede parecer una esperanza en vano. Sin embargo, cada vez hay más signos que inspiran cierta forma de optimismo. En el ámbito privado, por ejemplo, vemos signos, especialmente entre personas más jóvenes, de que los valores con frecuencia recibidos de padres de la generación del 68 cada vez se perciben más como inadecuados, ya que sus proyectos sociales, políticos y culturales y sus promesas se han vuelto anticuadas, incluso dañinas. El número de las personas que deciden conscientemente volver a la trascendencia cristiana de la tradición cultural sigue siendo pequeño y necesita mucha guía. Y ha sido con este problema en mente que recientemente publiqué una obra breve titulada Bastón, que también se ha publicado en español, en la que intento señalar cómo podría ser posible, incluso en medio de nuestro declive de nuestra civilización actual, mantenernos fieles a nuestros ideales conservadores. Pero se está volviendo cada vez más claro que el relativismo, el materialismo y el nihilismo, a pesar de todo, no van a ser completamente victoriosos para las próximas generaciones, como parecía hace solo unos años. Con la consolidación y la radicalización de la cultura de la muerte actual, los defensores de la cultura de vida también se están reorganizando y quizás con un mayor entendimiento de su significado atemporal, más que en muchos siglos anteriores. Pero incluso en el campo de las luchas políticas no se ha perdido toda esperanza. Por un lado, la amenazante acumulación de varios potenciales externos e internos, potenciales de conflicto, ya sean económicos, políticos, sociales, demográficos, ecológicos o étnico-culturales, esto nos está llevando a una mayor concienciación de muchos ciudadanos sobre la gravedad de la situación y la necesidad de repensar de manera fundamental nuestra sociedad, aunque de momento esta conciencia la explotan aquellas personas que han creado los problemas que acabo de citar. No obstante, ya sea la polarización social, la parálisis de las instituciones políticas, el riesgo de ver la población cristiana en grandes ciudades convertirse en grupos minoritarios, las desastrosas consecuencias de la sobreexplotación de nuestro entorno, el fracaso del sistema educativo, la banalización del aborto y la eutanasia, los riesgos del transhumanismo, la corrupción moral inducida por el culto al consumo omnipresente, se está volviendo cada vez más claro para todos que nuestra civilización se encuentra en un estado de desequilibrio peligroso y que la solución no puede ser keep calm and carry on, sino una reconfiguración fundamental. Debe ser nuestro objetivo demostrar que dicha reconfiguración no puede ser garantizada por las personas responsables de la crisis, sino solo por una vuelta a los valores que durante siglos han asegurado el éxito de Europa. Sin embargo,
¿Quién debe llevar a cabo esta conversión cuando los partidos políticos llamados cristianos que ya existen cada vez abandonan más sus creencias principales y los partidos populistas solo tienen algunas soluciones constructivas que ofrecer aparte de una numeración dolorosa, aunque cierta, de nuestros fracasos como sociedad? Desde hace algunos años, la información ha aparecido una idea gradualmente de que aquellos que quieren proteger la esencia cristiana de Occidente deben hacerlo a nivel nacional, pero también a nivel europeo. Un ejemplo típico de ello sería el modelo de que los estados de Visegrado podrían desempeñar. Mediante su cooperación y su énfasis en la herencia cristiana, está mostrando que existe una alternativa a los extremos de los estados-nación y del universalismo eurocéntrico. Los desarrollos de los próximos años es probable que intensifiquen esta tendencia. Vamos a ver, como se espera en general, una reestructuración de los partidos conservadores europeos y una posible extensión de la esfera de Visegrado en el marco del proyecto trimario. En Europa occidental, en la crisis que está que está creciendo, cada vez se van a descartar. El este puede convertirse en el nuevo anclaje del continente para la estabilidad y pueden cambiar muchos otros parámetros. El preámbulo para una Confederación de Naciones Europeas que acabo de publicar en nombre de la Asociación de Artistas Polacos podría ser una primera indicación de la dirección hacia la que puede tender esta cooperación europea. El modelo en el que se basan sería más la subsidiariedad y la autolegitimación trascendente del Sacro Imperio Romano-Germánico, más que el centralismo y el laicismo jacobinos. Incluso aunque mucha gente todavía no se ha dado cuenta, la era de los partidos clásicos ya se ha acabado. El aumento meteórico de Donald Trump, su antítesis, el presidente francés actual, además de la desintegración cada vez mayor del centro-izquierda y el centro-derecha, esto lo han demostrado. Frente al fracaso evidente de la democracia de partidos representativos, el descontento de los ciudadanos con un aparato de partidos intercambiable principalmente está creciendo y al mismo tiempo el anhelo de modelos humanos inmediatos está aumentando. Por supuesto, este desarrollo tiene un peligro cuando consideramos la confusión que puede producirse por la atracción ejercida por personalidades carismáticas en tiempos de crisis. Pero al mismo tiempo, este cambio en tácticas políticas tiene un gran potencial para una rápida transformación de las estructuras de la sociedad que, desde la perspectiva de hoy, pueden parecer que no pueden cambiarse. Pero ¿cómo puede lograrse este objetivo? Aunque el este de Europa probablemente mantendrá gran parte de sus instituciones democráticas, cabe esperar que el oeste asista a un colapso de la democracia de partidos tradicionales y que los conflictos políticos ya no se solucionen dentro de los parlamentos, sino entre grupos armados cada vez más agresivos en las calles y entre redes rivales de medios. Mientras que las instituciones estatales van a verse más o menos impotentes fuera de algunas áreas estratégicas, como los centros de las ciudades. En esta lucha, los estados de Visegrado podrían convertirse en un activo importante para todas las fuerzas conservadoras occidentales y una base de poder en la que puede organizarse la resistencia, la reorganización y una expansión activa. Quien muestre esta capacidad de crear ley y orden entre distintas sociedades paralelas en la que se está fragmentando nuestra civilización y quien pueda ejercer el dominio de su narrativa ideológica en los medios, se convertirá en el candidato más creíble para las personas, así como para los grandes actores económicos, para garantizar la estabilidad, la paz y una continuación de los beneficios. Y tendrá el poder para implementar este nuevo orden, un poder garantizado por un apoyo popular plebiscitario periódico, mientras que el juego parlamentario se difuminará y será una confirmación superficial de las estructuras de poder reales tras las fachadas. Una vez que esta tendencia general se acepte como inevitable, una aceptación que no va a ser fácil, ya que
porque las realidades que hemos descrito antes no son ideales. Será nuestra obligación como conservadores garantizar que esta evolución tiene lugar bajo los auspicios de una renovación de los valores cristianos tradicionales y que se prepara meticulosamente ya ahora para crear las condiciones políticas y culturales necesarias. Lo más importante de todo, tenemos que educar a toda una nueva generación de futuros líderes estatales responsables que encarnarán este nuevo ideal y que puedan hacer un uso responsable de las ocasiones que las convulsiones de los próximos años tendrán. Solo en ese momento podremos esperar el advenimiento de una nueva era augusta de la historia europea que volverá a poner al cristianismo en su lugar de prominencia social, político y cultural, exactamente igual que Augusto restauró la religión romana hace 2000 años. Por supuesto, en estos momentos, estas perspectivas siguen siendo una visión muy vaga del futuro y son peligrosas porque cabe esperar que en los próximos meses y años no van a estar marcados por una reorientación interna pacífica de los ciudadanos europeos. Al contrario, vamos a ver una explosión incontrolada de esta gran masa de problemas que tenemos ahora, conflictos, agresiones que se han acumulado. La frecuencia y la violencia de los disturbios que agitan regularmente las principales ciudades occidentales va a aumentar gradualmente y por los mecanismos de defensa institucional y psicológicos y políticos inadecuados que tiene nuestra civilización, pronto se van a convertir en endémicos y omnipresentes hasta que ya no quede nada. Y, por supuesto, cuanto más pierda su control de los asuntos públicos nuestra élite política actual, mayor será la denuncia y la represión contra aquellos que defienden una perspectiva conservadora. No obstante, y a pesar de los tiempos difíciles que vienen hacia nosotros, siempre debemos tener en mente las posibilidades que pueden ofrecernos las dinámicas de los eventos que se están produciendo en estos momentos y comprometer nuestra energía para analizar y dirigir este desarrollo de una manera que impidamos lo peor. Para lograr esto, sin embargo, es necesario no solo efectuar las elecciones políticas adecuadas, sino también encarnar activamente nuestros propios ideales de nuestra vida diaria, utilizando el espíritu de la fe cristiana y la tradición occidental en todos nuestros actos y palabras. Solo en ese momento podremos ser considerados como ejemplos por aquellos que han perdido su orientación espiritual y volver a implementar la identidad cristiana occidental lo más que sea posible en el corazón de nuestro continente y en nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Ahora voy a cambiar al inglés. Permiso. Estoy encantado de haber tenido dos presentaciones ricas que se han solapado y son complementarias. Me encantaría mantener una conversación entre los tres, pero yo creo que debería preguntar primero al público si hay alguna pregunta, porque yo creo que a lo mejor ahí en el público podría haber alguna pregunta. En cuanto a la política restrictiva de la inmigración, ¿cómo encaja con la ética cristiana, más allá de conservar o hacer crecer una hegemonía cultural cristiana? ¿Es para el doctor Engels? ¿Se está traduciendo? Bien. En cuanto a la inmigración, estoy convencido por el hecho de que la integración de distintos grupos culturales, sobre todo los musulmanes, sería más fácil dentro de un marco cristiano conservador que en una situación más liberal ahora, porque ese marco no permite integración, no permite la integración, sino que provoca cierta resistencia, porque los que llegan a Europa piensan que van a perder su identidad y convertirse en lo mismo. Así que
en lugar de suavizar su identidad y de adaptarse, se tienen que proteger. Yo creo que la integración podría ser más fácil en un marco más conservador, porque podríamos compartir valores comunes entre el Islam y el cristianismo. Y yo creo que la mayor parte de los cristianos creen que comparten más valores con los musulmanes que con un hedonista, por ejemplo. A veces, pues tenemos que tener en cuenta esto, si queremos integración o rechazo. Y no veo una contradicción entre un enfoque más estricto y nuestros ideales cristianos. Incluso en el Nuevo Testamento está claro, esa idea de autocaritatis es importante en los primeros días del cristianismo. Se habla de amar al prójimo y unas formas jerárquicas de la caridad. Yo creo que está una forma o un pensamiento establecido que viene de los primeros días del cristianismo, que establece la base para esa regulación de la inmigración. Bueno, en cuanto a esa pregunta, es un punto importante. No sé cómo. Según los principios éticos cristianos, no veo cómo se puede justificar una política que bloquea totalmente la inmigración. Ahí no entiendo el gobierno húngaro. Si algo que surge de la ética cristiana es el humanismo y una obligación ética incluso de acoger a los inmigrantes. Por supuesto, no estamos hablando de obligaciones jurídicas. Tenemos los tratados internacionales. Hay opiniones raciales, ideológicas, pero aquí estamos hablando de una ley internacional que hay que cumplir, que establece que hay que evaluar el caso y ver si las bases establecidas dentro de la ley internacional se cumplen, y según la ley internacional los refugiados, pues se tiene que acoger a los refugiados. Estos dos puntos, cuando yo escucho esos discursos políticos de la derecha que establecen como objetivo político prohibir la entrada de refugiados y de inmigrantes, yo creo que al nivel de la ley internacional y según la ética cristiana, no creo que sea algo justificable. Y luego, por otro lado, tenemos el aspecto práctico. Y una de las justificaciones que se da, que es la subversión de la sociedad. Y estamos muy lejos de esa situación. Julio Bex se habla del presidente en Francia y el apocalipsis, pero no me parece realista. Yo creo que primero tenemos que pensar en lo que es aceptable a nivel ético y legal, lo que es una obligación ética y legal. Como editor de la revista, he visto que esto es un tema que divide a la derecha. Es un tema que siempre vuelve, es inevitable. Bueno, yo siempre
hablo de los conservadores que apoyan las fronteras completamente abiertas. Y yo digo, pues muy bien, pero ¿qué pasa si hay un influjo de personas que no comparten los mismos valores que vosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué se haría en esa situación? Bueno, otra pregunta. Gracias por esas presentaciones tan interesantes. Voy a hablar en español, dice el que plantea la pregunta. Habéis hablado, pues habéis denunciado muchos motivos para la desesperanza. Hemos denunciado problemas de Europa a lo largo de toda la tarde. Y yo pienso que es miércoles de ceniza, que millones de personas hemos ido a misa, que yo trabajo en un colegio concertado de educación diferenciada, que además tengo un abono para los toros, que tengo 2 coches diésel y pienso todo esto y además que ayer comí pollo de macrogranjas. Entonces pienso, oye, ¿no creen de verdad que vamos ganando la batalla? ¿No creen que hay motivos verdaderos para la esperanza? Muchas gracias. Estoy de acuerdo que, bueno, sí, la visión conservadora del mundo de Europa a veces es algo muy oscura. Y estoy completamente de acuerdo. En mi presentación, primero hablé de la parte más oscura, las sombras dentro del cuadro, pero desde luego es algo muy cristiano, la idea de tener esperanza y confiar en la gracia de Jesucristo. Eso es algo mucho más fuerte que lo malo. Si hemos dado otra impresión, si yo he dado otra impresión, no ha sido mi objetivo. Eso no significa que no haya que analizar de forma radical lo negativo de la situación actual. Es una obligación nuestra como intelectuales cristianos. Y eso es lo que estábamos intentando hacer. Pero, desde luego, la esperanza y la luz tiene mucho más poder, en mi opinión, que los colores oscuros. Sí. No se me considera como una persona experta en la esperanza, me temo. Pero yo creo que hay que separar las cosas. A nivel individual, la historia siempre sigue. Claro, incluso las personas que vivieron en esos siglos oscuros, la caída del Imperio Romano, a lo mejor no eran conscientes de ese cambio, de ir de un mundo muy civilizado a la edad de piedra, casi en 2 generaciones. Bueno, simplificando mucho, pero estas cosas ocurren, pero por otro lado la gente se casa, tienen hijos y tienen fiestas y celebran y eso es algo bello. Así que se puede ser feliz dentro de una situación más oscura. Luego tenemos la perspectiva religiosa y sabemos que este mundo no es todo lo contrario. Lo más importante solo está comenzando por el otro lado. Y es como un juego enorme donde tenemos que desarrollar nuestra identidad y demostrar nuestro compromiso por lo bueno y lo bello. Y esa es una perspectiva más absoluta. Y hemos visto en la historia esa distinción entre la ciudad en la tierra y la ciudad divina. Pero también tenemos ese tema de las civilizaciones. Incluso en la antigüedad era algo muy claro y a lo largo de la Edad Media, hasta Spengler o Tolby, estaba claro que las civilizaciones son, bueno,
seres mortales. Estamos llegando al final de la civilización occidental. No va a caer todo de un día para otro. El final de una civilización es el comienzo de otra fase. El Imperio Romano vivió en un estado petrificado durante varios siglos. Y esto es lo que tenemos por delante de momento. Y eso lo vemos en la falta de solidaridad de la gente con su propia civilización. Y las civilizaciones se mueren porque a la gente le deja de importar la civilización. Hay gente que no tiene esa sensación de pertenencia a la civilización occidental. En mis clases hablamos del siglo XIX o hablamos del principio del siglo XX. Eso les resulta algo tan ajeno y tan distante a los estudiantes. Les parece igual si hablo de Egipto antiguo o los mayas, está igual de lejos. Entonces no les importa su propia civilización, no sienten ninguna responsabilidad. Lo ven como una especie de carga incluso en los hombros y no quieren coger el relevo y no quieren dar esa carga a las generaciones del futuro. En la escuela han escuchado las mentiras sobre la identidad de género, la masculinidad tóxica y su propia civilización les da asco y la rechazan. Y así se muere la civilización occidental. Es un proceso que empezó hace mucho, no solo son las últimas generaciones, es algo que estaba ya presente al final del siglo XIX, con la decadencia del fin de siglo. Pero dentro de poco no habrá nadie a quien le importa la civilización o que tenga esa responsabilidad. Y si nadie asume la responsabilidad y nadie quiere sacrificarse o sacrificar sus intereses personales por el bien de los demás y de todos, pues entonces esa transformación psicológica también puede convertirse en una transformación política. Y ya lo estamos observando en la vida diaria en la mayoría de los países occidentales. Los líderes son personas a quienes no les importa la civilización occidental. Ponen en marcha políticas que hacen daño a la identidad espiritual, pero incluso también los intereses materiales a largo plazo. Y desde ese punto de vista, claro, la perspectiva del futuro es bastante desoladora. Y no creo que haya que creer en ninguna transformación positiva, porque bueno, hemos visto a lo largo de la historia que las civilizaciones se mueren. Llevamos 1000 años de civilización occidental y estamos llegando a la fase final. Gracias por esa respuesta tan inspiradora. Teniendo en cuenta ese análisis, entonces Europa va a sufrir el mismo destino que Constantinopla. ¿Quién va a reemplazarnos en el futuro? ¿Quién será el heredero de la mentalidad europea? ¿Para los dos? Bueno, los dos pueden responder. Soy el experto en el declive. Bueno,
Yo no pienso en el final del Imperio Romano o en Constantinopla. Yo pienso en el final de la República Romana, primer siglo antes de Cristo, con las guerras civiles. Claro, ahora tenemos la forma occidental, pero también la transformación en una existencia petrificada como hubo en el Imperio Romano durante un par de siglos. Podríamos hablar del final de la República, pero también otras épocas en otras civilizaciones. Eso en cuanto a Constantinopla o el final de la República. Y en cuanto a los que vengan en el futuro, pues no tiene por qué haber un sucesor. Si pensamos en la civilización de Irán, ahí el territorio, bueno, la civilización musulmana entró ahí en el siglo VII o VIII y después de una civilización, eso, bueno, no significa que tiene que llegar una civilización joven. Podría haber simplemente un vacío durante varios siglos. La historia ocurre fuera de las civilizaciones también. Las civilizaciones son excepciones, incluso crecen en un territorio, se mantienen unos 1000 años, luego desaparecen. Se crea un estrato petrificado histórico como una capa que luego llegan otros surgen o... Bueno, no necesariamente tiene que haber un sucesor y ahora mismo no veo ninguno. Quizás podría haber una nueva civilización en África, quizás en Rusia, quién sabe. Es difícil predecirlo. ¿Puedo quitar la mascarilla? No muerdo, no se preocupen. Han sido excelentes intervenciones de un nivel y una calidad absolutamente fuera de lo común. Les felicito. Yo solamente quería dar algunas pinceladas sobre la civilización. No hay más que una. Es decir, la civilización es cristiana porque el cristianismo ha sido siempre un contrapoder y por lo tanto nada de conservador, ha sido revolucionario. Y yo como cristiano me siento revolucionario, nunca conservador. Esa oposición al poder político y económico ha sido lo que ha permitido a la civilización, evitar el abuso del poderoso. Así hemos llegado a donde hemos llegado, que es a un reconocimiento universal de los derechos humanos. Cuando se quiere evitar esa civilización por motivos ideológicos y ya no se usa la fuerza militar para conseguirlo, como ocurrió en el siglo XX, se utiliza la cultura y se busca la hegemonía cultural, que se viene buscando desde, yo diría que los años 30 o 40 del siglo pasado. Y sé muy bien de lo que hablo porque yo he estado en el otro lado, con la Escuela de Frankfurt y con Gramsci. Por cierto, perdón por la inmodestia, con gran éxito, vistas las consecuencias. Y es muy difícil en este momento defender el cristianismo por cuanto es el principal enemigo de esa destrucción de la civilización. La única, no hay más. Es la única que tenemos. Porque va contra el poder. Por eso se trata de deshumanizar, descristianizar como forma de ir a un poder tiránico, a un poder totalitario. Y eso va a ser tremendamente complicado y pasa por la educación, desde la educación infantil. Y eso cada vez está más lejos de la Iglesia. Y es más problemático y tiene consecuencias más graves. De todas formas,
no hay mal que por bien no venga, porque eso puede hacernos recuperar esa responsabilidad que da la libertad y que el principio de subsidiariedad en Europa, sobre todo, no lo veamos a la inversa. Lo que puede hacer el Estado, ¿para qué voy a hacerlo yo? Prefiero dejar mi libertad en manos del Estado si con eso tengo menos responsabilidad, y eso lleva a la decadencia. Espero que al final nos demos cuenta de que sin libertad no tenemos nada y la verdad es la que nos hace libres. Perdón, se nota que de dónde vengo, ¿no? Porque tiendo a lanzar speeches. Muchas gracias. I feel very... Thank you very much. Muchas gracias. Me siento muy cerca de lo que ha dicho. El crecimiento del gran poder. Y David también ha destacado algo. Ha destacado esto al final de su presentación. Me parece... Bueno, estamos hablando de un leviatán que está creciendo. Una concentración del poder que se está imponiendo en la sociedad. Y ahí la supervivencia de la libertad personal es un desafío para el futuro. Y el sentido cristiano o el principio cristiano de la libertad y del individuo es muy importante en términos políticos y sociales. Estoy de acuerdo, sí. A mí me gustaría decir, de nuevo, gracias a los organizadores, Albino y Helio. Gracias. Pero de nuevo, bueno, como siempre, estas conversaciones nos ayudan cuando preparamos para estos eventos, nos ayuda a entender las cosas mejor y ha sido muy útil para mí. No sé lo que opina David. Bueno, me uno a lo que ha dicho José María con ese agradecimiento por invitarnos aquí y permitir esta conversación. Yo creo que estos 3 días van a ser muy interesantes. Estoy encantado de que este tipo de debate sea posible y me gustaría decir algo en cuanto a esto. Los organizadores en esta universidad, estos días, estos temas, estas presentaciones tan difíciles como las nuestras, bueno, es difícil organizar este tipo de evento en algunos países. Por ejemplo, en Alemania tendríamos muchísimos problemas con personas fuera queriendo causar problemas. Así que estoy encantado de que esto sea posible todavía en España con este sistema universitario, porque es lo que necesitamos. Necesitamos compartir nuestras ideas, nuestra idea de la civilización cristiana europea para compartir la idea con los jóvenes. Como conservadores a veces pensamos que somos, el 5%, que tenemos que luchar contra el 95% de la población, pero no es así, porque casi el 95% pues no les importa casi nada y siguen lo que ven en los medios. Así que no estamos hablando del 95% como antagonistas. No, estamos hablando de un 5%. Claro, ellos controlan los medios y las academias, etcétera, pero no estamos hablando de una batalla desigual. Y yo estoy seguro de que si los medios o el sistema educativo tuviese la posibilidad de expresar un contenido más conservador, entonces ese 95% de la población que no tiene ningún interés empezaría, sin darse cuenta,
a seguir nuestros contenidos. Se trata de restaurar la auténtica identidad del Occidente, no solo a través de la política, pero a través del mundo académico, las escuelas, los medios. Así que es maravilloso ser testigo de esto aquí en España. Así que muchísimas gracias por darnos algo de esperanza también. Y un último comentario antes de terminar, para responder a ese comentario maravilloso de ese señor, ese comentario provocador. La palabra conservador siempre da lugar a un debate. ¿Qué significa hoy en día con los desafíos de ahora? Cada vez más los conservadores se llaman a sí mismos como conservadores revolucionarios o disruptores. Yo creo que estamos llegando a una fase nueva donde cada vez más hablamos de la disrupción o trabajar alrededor de los poderes. Bueno, y con eso terminamos. Muchísimas gracias a estos dos señores, caballeros.